vamos a hablar yo no sé cómo presentarlo. Si presentarlo como el técnico de o como el papá del 9 del Parma en Italia. ¿Cómo lo presento, Hugo, al flaco Mauricio Pellegrino? Yo creo que como el técnico de. Como el técnico de Lanús. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Un saludo a todos los muchachos. ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. Bueno, Ambas hoy... cosas, ambas cosas. Soy papá, marido, hijo, hermano, poco, somos todos juntos. Sí, sí, sí. No, no, no. Qué increíble. Siempre cuento, se ríen porque en el lugar que nos encontramos fue en un baño de un restaurante de Puerto Madero en un subsuelo. Entonces, mm, sin dar pormenores, los dos estábamos. Le digo, ¿qué haces, flaco? ¿Te viniste? Y entonces el flaco me dice, y es la última oportunidad donde mando yo. ¿Por qué? O los dos parados, un mármol en el medio, ¿no? ¿Y por qué? Y porque los pibes se me están poniendo grandes. Por ahora decidimos con mi señora que yo volver a la Argentina, laburar acá, porque después cuando hacen las amistades en Europa, ya deciden los chicos y te dicen, no, no, no. Y el otro día cuando Orión me contaba que su hijo, él estaba viviendo en Miami y le dijo, no, no, yo me vuelvo a la Argentina, a la pelota. Entonces, viste como que te cambian los rumbos de ese tipo de cosas, flaco. Pero ¿cuántos kilómetros de andado encima desde esa charla en un baño de un restaurante? Digo, ¿cuántos equipos pasaste? ¿Con cuánta experiencia? Qué grande que está Mateo, porque te imaginás que era un nene que vos lo mandabas y hoy él te debe decir a vos las cosas que hay que hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas, flaco, eh? Bueno, eso fue, creo que fue por el 2011, si mal no recuerdo, que fue Sí, cuando 14 yo años. volví a vivir acá y bueno, sí, vos imagínate que bueno, para un chico de 23, 24 años son muchos años. 13, 14 años, para nosotros, bueno, es el 20%, pero sí, las cosas van cambiando, ya mis hijos, bueno, maduraron, tienen los dos más grandes por lo menos, ya viven solos y bueno, en el caso del que conocen ustedes, bueno, juega al fútbol, pero los hijos van creciendo, van haciendo su vida como nos pasa a todos. ¿Los otros qué hacen, flaco? Bueno, estudian, Mm. estudian. Yo tengo cuatro hijos, estudian y tengo mi hija más chica tiene 13, tengo tres varones y una nena. La más Bueno, chica es la nena, sí. bueno. Mm. Pero bueno. Bueno, le ganaste a San Lorenzo, estás clasificando, eliminaste en Sudamericana al Flu y ahora vas con la Universidad de Chile, con la peligrosa adentro y fuera de la cancha Universidad de Chile. ¿Conforme, contento? ¿Es lo que esperabas? ¿Te hubiera gustado mantenerte en Copa Argentino también? Bueno, sin duda que mm, perdimos el partido con Argentino Junior, que son, la verdad que creo que en el primer tiempo Argentino estuvo mejor que nosotros, en el segundo por ahí lo emparejamos, pero ya perdíamos y bueno, hoy los partidos se definen por muy poco. En la Sudamericana no nos tocó pasar a nosotros, pero también son partidos que se te definen por un detalle y bueno, nada, estamos vivos en esa competencia. Estoy contento porque el equipo está creciendo en muchos aspectos, va teniendo madurez, aún en los momentos que uno no tiene su mejor juego. El equipo siempre sabe estar y eso para mí es algo muy importante, como nos pasó con Fluminense allá, por ejemplo. El otro día con San Lorenzo, el momento que San Lorenzo tuvo mejor que nosotros, el equipo supo estar en el campo sin sufrir mucho, a pesar bueno, de los vaivenes que tiene el fútbol y de los momentos, y en el fútbol argentino también, que es muy difícil obtener resultados. Yo creo que el equipo siempre va dando pasos adelante, sobre todo a nivel de madurez, y a pesar, bueno, que tenemos un equipo es conformado por una mezcla de juventud y experiencia, que es bueno. Eh, nada, en un proceso de un entrenador siempre quedan muchas cosas por mejorar, pero estamos en un momento que creo que en alza, siempre creo que el equipo tiene muchas cosas para dar a nivel de crecimiento y bueno, nada, con la ilusión de seguir mejorando, eso por lo menos es mi objetivo. Después, bueno,
ahora ya estamos en el sprint final, ojalá que podamos tener suerte de llegar todo bueno, bien de salud, que a veces las lesiones a veces te golpean y nada. Pero estoy contento obviamente con el equipo que tengo. Siempre lo he dicho, me han ayudado mucho desde el primer momento que yo llegué, sobre todo a nivel humano, a nivel profesional. Tengo muchos líderes positivos, que eso a cualquier entrenador le hacen las cosas fácil. Tenemos un liderazgo que marcan el camino a todos los niveles y eso para mí es fundamental porque te ayudan muchísimo. Flaco, qué difícil es ganar en el fútbol argentino. Yo no sé si es el mejor del mundo, si es el peor del mundo, si estamos en la mitad, ¿no? Es el fútbol de la impaciencia, de la intolerancia, que cuando lográs el resultado, después quieren que juegue bárbaro. El día que juega bárbaro pero no lográs resultado, no sirve para nada. Digo, vos que dirigiste tanto tiempo en Europa, ¿es el fútbol con menos paciencia del mundo este, donde cuesta ganar más que un Perú? Bueno, cuesta ganar porque tenemos algo muy bueno a nivel cultural, que, que todos los equipos creen que jugando de local, de visitante, o siendo el número 28 o 29 de la tabla general, por así decir algo, podés jugar con los primeros y le podés hacer partido. Eso pasa en muy pocos campeonatos del mundo. Y eso es algo que nos define a nosotros por lo competitivo que somos, y eso sí que pasa en muy pocos lugares del mundo, porque Mm. en otras ligas por ahí hay como roles ya más preestablecidos y por ahí entre los primeros 6 o 7 y los últimos 6 o 7 por ahí sí hay más distancia, ¿no? Hay más distancia, hay más jerarquía, es más difícil hacerles partido y entonces, bueno, uno ya se prepara para pelear la mitad de la tabla, otro se prepara para pelear con los últimos 7 8 y otros ya se preparan para estar en el lote de arriba, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cosa que en nuestro fútbol no pasa y para mí es muy sano eso, es algo muy sano. Entonces, yo creo que eso nos distingue un poco, pues, esa paridad. Entonces, bueno, yo creo que eso nosotros es uno de nuestros sellos futbolísticos, culturales, que nos hacen un poco, o nos hacen muy buenos en ese aspecto. Y bueno, yo creo que es algo muy lindo, ¿no? Que vos sientas en ese momento, todos los domingos, que vos podés ganar. No hay nada más lindo que eso, Mm. ¿no? Yo a veces cuando, bueno, en España, por ejemplo, hay una frase que repiten mucho que dicen, esta no es nuestra liga, ¿no? Cuando vos jugás con el Real Madrid, por ejemplo. Y eso vos nunca lo escucharías de un jugador decir, esta no es nuestro campeonato. No, no, nuestros jugadores siempre eh, creen que cualquier partido es posible y para mí eso es muy, muy bueno. Mm. Mauricio, y en lo positivo, ¿cómo contrastás? Porque se escucha muy mesurado y no recuerdo, por ejemplo, alguna queja con lo que ocurre con los arbitrajes y con lo que ocurre con un juego que se interrumpe permanentemente por su fricción, porque se demora el arquero por ahí en reanudar y demás. ¿Cómo convivís con eso y si te molesta o no eso de nuestro fútbol? Bueno, es un rasgo distintivo que yo creo que es algo sí, podríamos mejorarlo, porque nosotros tenemos en promedio en juego casi 10 minutos menos que, no sé, las mejores ligas del mundo. Y Ah, 10 minutos de juego, si ponemos un cronómetro a contar, es mucho tiempo, ¿eh? 1, 2, 3, contá 10 minutos. Entre 10, 11, 12 minutos. Entonces, 10 minutos de juego es una barbaridad. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que podríamos hacer. Empezar por nosotros, por respetar y por, bueno, no irnos todos sobre el árbitro, porque todos tratamos de manejar los partidos o de usar el oficio para cuando vamos ganando. Pero es algo que podríamos, porque bueno, yo creo que hay que defenderlo al fútbol. Nosotros tenemos un fútbol muy, muy lindo, que nos admiran en todos lados. Entonces, entre todas las partes, yo creo que podemos defender ese aspecto para hacer un fútbol un poco más atractivo, un poco más dinámico en ese aspecto, ¿no? De no hacer tiempo, o de hoy, por ejemplo, con este tema del VAR, que cualquiera que nos tocan caen, ¿no? Y tiene que parar y el árbitro no sabe si es una contusión o si no sabe si es
un golpe grave, pero en la mayoría de las casas no deja de ser un contacto, ¿no? Entonces, bueno, entre todos podemos ayudar para que esas cosas dinamicen un poco más el juego, ¿no? Ujú. Algo interesante que veo de tu plantel es que tiene nombres con mucha trayectoria: Izquierdos, Toto Salvio, Jabou con mucha carrera por delante, el mismísimo Marcelino, que anduvo por la MLS y volvió, y mucho pibe, es interesante, Segovia, Dylan Aquino y demás. Esa brecha en el vestuario la amalgamás, y en la cancha también es interesante que se dé esa mezcla en el equipo. Sin duda, porque lo que dije antes, primero tengo un grupo de gente eh, que tiene jerarquía, historia en el club, como son el Cali, el Toto, el Laucha Costa, bueno, Marcelino, son chicos que tienen muchos años y que son de Lanús, que son un poco la bandera del vestuario a nivel de ejemplos, ¿no? Que marcan eh, a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel de valores de la institución, a nivel de conducta, a nivel de disciplina. El equipo tiene mucha autogestión y eso tiene que ver con la institución, no tiene que ver conmigo. Entonces, eso de entrada es mucho más fácil para el entrenador. Y lo otro, bueno, que Lanús trabaja muy bien en divisiones inferiores, eh, ya tiene una escuela bien definida, tiene muchos jugadores del interior del país, donde invierte mucho, donde trabajan muy bien, donde, bueno, tienen una línea de juego, entonces eso también nos ayuda. Y bueno, y un poco el entrenador yo creo que siempre tiene que ensamblar un poco eso, ¿no? Los jugadores que uno trae, los chicos de inferiores y el liderazgo, un poco marcar eso. Y bueno, yo me tengo un poco a adaptar a esa línea y obviamente darle la impronta del entrenador, un poco todo, ¿no? Pero sin duda que esos tres aspectos para mí son fundamentales. También volvieron chicos, bueno, que estuvieron a préstamo, como Segovia, volvió Watson, que estuvo en Huracán. Hay chicos que por ahí no han tenido posibilidad del año pasado y ahora volvieron y están mejorando su nivel, como bueno, pasó como Canale, que se fue y ahora volvió, y bueno, Segovia lo nombré recién, Watson es otro, pero bueno, es un poco la mezcla y también el desafío a nivel de club, de seguir incorporando jugadores jóvenes, porque bueno, la mayoría de nuestros clubes, los jóvenes son ese alimento y son el capital del futuro y donde van poniendo en valor los equipos, y bueno, obviamente que tenemos esa necesidad, ¿no? Lanús es como un lugar en el mundo para vos, digo, a ver, inferiores, lugares para trabajar, dirigentes como, no sé, Nicolás Russo, Alejandro Marón, que son de carne y hueso, digo, que son personas que me parece que por ahí si tenés que pedir, no sé, bueno, nos convendría ir en un charter, difícil sacarle un charter, ¿no? Pero, no, los conozco, ¿no? ¿O no? ¿Los conozco o no? No, Nada, pero digo, ¿es como un lugar en el mundo para vos, flaco, que te gusta laburar, no sé, con espacios, con lugares, con prioridades, con las inferiores que las tenés ahí cerquita y con dirigentes a los cuales le podés plantear cosas normales, no que son empresarios, viste, o sea, de una multinacional y por ahí no tenés acceso? ¿Es un lugar donde vos encontrás que es un lugar bueno en el mundo para vos? eso yo creo que es un lugar muy lindo para cualquier entrenador para trabajar, porque va a tener todo, es un club serio, es un club que para mí antisistema, primero porque no hay política y eso hace que tiren todos para el mismo lado y eso pasa en muy pocas instituciones en nuestro fútbol, para ser sincero. Eh, y esas cosas, bueno, no dividen, entonces todas las fuerzas tiran para el mismo lado y eso ayuda muchísimo a que haya calma en el club, que siga una línea. Eh, entonces, bueno, eso ayuda, vuelvo a repetir, a todos los niveles. Y Lanús es un club humilde, pero es un club que siempre va creciendo, y vos lo vas viendo que siempre va creciendo, están haciendo cosas, las cosas que le pedís siempre dentro de la normalidad, te lo acercan, te dicen cuándo, bueno, la verdad que en ese aspecto es un placer en trabajar, es un placer el día a día, por, primero por la familia, porque todos nos conocemos, y después porque tiene ambición, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, yo creo que a nivel profesional
es uno de los grandes clubes en el fútbol argentino, para mí que ayuda mucho a nuestro fútbol, como muchas instituciones, ¿no? Para mí hay muchas instituciones en nuestro país que hacen mucho por nuestro fútbol y Lanús es uno de ellos. Mauricio, te mando un abrazo, soy Martín Arévalo. Ya cuando uno Hola, hola, ¿qué tal? cuando tiene una trayectoria, Mauricio, larga como la tuya, como futbolista y como entrenador de más de 12, 13 años, empezás a mirar con cariño y con lo que significan los recuerdos, ¿no? Yo quiero preguntarte si en una mesa de café o en una cena con tu familia empezás a mirar para atrás, ¿podés llegar a elegir los 3 mejores jugadores con los que compartiste equipo y los 3 mejores jugadores que dirigiste, siendo principal o ayudante, por ejemplo, de Rafa Benítez? ¿O es muy difícil? Bueno, no sé, la verdad que tuve grandes jugadores, elegirme podría ser un 11, pero se puede decir Chilaver. Chilaver para mí es el jugador más determinante de la historia de Vélez, para mí, manera de ver. Epa, Eh, y para eso. mí sí, si vos decís, bueno, atajó la semifinal, ganamos por penales, cuarto de final también, la final también. En la final del mundo, cuando íbamos 1-0, tapó 2 mano a mano. Y bueno, ya ahí solo, con eso, no hay nadie que lo haya hecho, ¿no? Mm. Entonces, para mí, José Luis fue uno de los grandes jugadores, ¿no? De la historia de Vélez. Y para mí uno de los mejores arqueros que yo compartí vestuario. Después, bueno, al jugar en Barcelona fui compañero de jugadores que eran unos monstruos, ¿no? Yo me sentía chiquito al lado de Rivaldo, no sé, Figo. En ese equipo jugaba Luis Enrique, Guardiola, por decirte, Kluivert. Ya nombré 4 o 5, ¿no? Pero eran todos jugadores, fueron balones de oro, ¿no? Muchos de ellos, no sé. Después fui compañero de Pablo Aimar, el Ratón Ayala, que para mí el Kili, que fueron tipos fuera de serie, los 3. En Liverpool fui compañero de Gerard, por ejemplo, que bueno, te estoy nombrando, Sí, sí, todos que top. para mí te- son tipos que eran fuera de lo normal, ¿no? Fueron fuera de lo normal. Eh, ¿Y dirigiendo? Después, bueno, dirigiendo también tuve jugadores de mucho nivel, tuve a Rami, un francés en el Valencia, que fue mi primer club. Eh, Tuve a Soldado, el delantero español, que para mí fue un jugador fantástico, como finalizaba, que vi muy poco finalizar con la rapidez que tenía en el área. Después, bueno, dirigí a Thiago Almada, a Mancuello, que era para mí 2 jugadores increíbles en Vélez. Eh, Nada, ya nombré a varios. Sí. Después, en Independiente, también tuve jugadores, dirigí a Correa, a Verón en Estudiante, Uf. Mm. a Joaquín Correa, que ya pintaba con ese, a Rulli, que con 19 años ya era un jugador sobresaliente. Eh, y bueno, de los que tengo ahora, tengo algunos para nombrar, pero mientras dirijo, bueno, es difícil nombrar a futbolistas en deportes de equipo, pero esos son jugadores bueno, que uno va aprendiendo también de ellos, ¿no? Los jugadores te enseñan mucho, ¿eh? Como compañero y dirigiéndolo, porque a veces te hacen las cosas mucho mejor de lo que uno le pide, ¿no? Y bueno, uno va sacando jugadas de lo que hacen ellos y nada, de los grandes jugadores también uno le va copiando, pero bueno, tuve muchos compañeros al cual siempre admiré y me han servido. También tuve entrenadores que me han llenado con su humanidad, sobre todo, y bueno, es lo más lindo que te deja el fútbol, aprender de otros, es lo mismo le debe pasar a ustedes en la profesión, ¿no? Cuando uno aprende, ¿no? Cuando uno es joven, mirar a grandes maestros de periodismo, me imagino que le debe pasar lo mismo. Mauricio, y a propósito de eso, ¿qué tomaste de Rafa Benítez? ¿Cómo era laburar con él? ¿Qué cosas te llamaban la atención de él como entrenador? Y sobre todo su preparación a todos los niveles. Rafa es fisioterapeuta, preparador físico, entrenador, eh, es metodólogo, un tipo súper preparado,
y la humildad para preguntar. Él sentaba a los jugadores, le preguntaba si le gustaba este ejercicio, ¿te gusta este ejercicio? ¿Te gusta la dinámica? Esas cosas, bueno, son una de las cosas que más me quedo de él, ¿no? Por eso cuando él me invita a trabajar con él, es uno de mis grandes maestros, junto con otro, porque uno va sacando cosas siempre, pero bueno, me invitó a trabajar a Liverpool, entonces esas cosas para mí fueron, aparte de que uno aprende un montón, tenés un tipo que te comparte todo, te hace sentir uno más del cuerpo técnico, y bueno, yo es una persona que sigo hablando cuando puedo, todos los meses, y es aparte que lo admiro como persona, era un entrenador genial, ¿no? Pero sobre todo su docencia, la cosa número uno, su metodología, y después, bueno, para mí él tenía algo que siempre ponía el equipo adelante, ¿no? Eso para mí también es un aspecto clave que tenés que tener para entrenar un equipo importante, ¿no? Mauricio, te saluda Gustavo Yarroch. Te quiero preguntar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Te quiero preguntar por un jugador que tenés en tu plantel que a mi entender cuando está enchufado hace la diferencia y es Marcelino Moreno, porque a uno desde afuera por ahí lo sorprende un poco que no haya podido pegar el salto a uno de los 5 grandes de la Argentina. Comparto la reflexión con vos y te pregunto si coincidís con la mirada, si te sorprende que eso no haya ocurrido. Bueno, son elecciones, ¿no? Son elecciones. Marcelino sobre todo es un chico muy, muy inteligente y es un chico súper sencillo, re humilde, es introvertido y es muy competitivo. Para mí es muy humilde para aprender. Entonces, digamos, para mí hay muy pocos jugadores que tengan su talento. Exacto. Y todavía esos número 10, ¿no? Que hay pocos todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestro equipo un poco juega alrededor de él. Totalmente. Y cuando él está bien, sin duda, que enriquece muchísimo nuestro juego. Pero también es un chico que trabaja mucho para el equipo, nunca se desconecta de la organización, del equipo. Entonces, en eso es un chico que es, bueno, es un placer tenerlo. Obviamente que vuelvo a repetir que es parte del equipo y él trabaja mucho en equipo y eso es importante. Mauricio, gracias por estos minutos. Hace un tiempo queríamos charlar con vos. Sos un tipo tan respetuoso, por ello porque te conozco de chico, aunque vos sos mayor que yo, flaco. Aunque vos sos mayor que yo. No, digo porque fuiste respetuoso de las transmisiones partidarias de Lanús, porque me pediste un tiempo que querías ponerte al día con ellos y me gusta que sea así, porque alguna vez también, cuando nos conocimos en la pensión, yo creo que sos la evolución de una persona y de un técnico del interior a comerse las capitales del mundo, de Inglaterra, de España, ahora también acá, en el conurbano, pero la capital, de alumno a profesor, de tantas cosas, y me siento orgulloso de haber conocido un pibe tímido y que hoy, bueno, sabes, el silencio y el respeto en este estudio, cada vez que ibas a decir una frase y lo ganabas una respuesta, porque no estamos acostumbrados a escuchar a los técnicos sin apuro y de esta manera. Para mí es un orgullo haberte conocido hace tantos años y ver esa evolución del pibe del interior que se ha devorado el mundo, pero bien, no devorado a las trompadas, sino con este aprendizaje permanentemente que tenés. Te mando un abrazo grande, bueno, flaco, y me alegro. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Marcelo. Lo siento así, un saludo a todos los muchachos. Y gracias por el respeto de siempre. Saludos. Ahí un abrazo grande. Chau, chau. Está colorado el flaco. Tímido en el flaco. El hombre de leones. 19:38.